Muy bien, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy nos toca hacer la clase número 15. Eh, Esta clase se ha hecho un poquito más extensa que las demás clases porque en verdad lo ameritaba. Así que igual vamos a tratar de administrar muy bien el tiempo. Y para ello también les voy a pedir, por favor, que me mantengan sus micrófonos cerrados. Por acá lo tengo a Laura, para que no haya interferencia en la grabación. ¿Sí? Laurita, cierra tu micrófono, por favor. Y empezamos, eh, como les dije, con el tiempo exacto para poder también permitir a sus compañeras que van a exponer, darles, ¿no?, el espacio y el tiempo que necesitan para que puedan exponer. Muy bien, entonces el día de hoy empezamos con la clase número 15. Y el día de hoy nos toca trabajar lo que es el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. Y acá es muy importante y valioso que ustedes también tengan la teoría, tengan la base, tengan los conocimientos previos, ¿no? Con un buen repertorio en lo que es aprendizaje, lo que es información. Esto va a ser punto clave para que ustedes también puedan armar su plan de intervención. Si ustedes no tienen la información, se les va a hacer complicado poder armar, ¿no?, lo que es su plan de intervención. Entonces, no es solamente como que las herramientas como tal. Yo te puedo dar las herramientas, por ejemplo, que le va a hacer efectos súper bien a un niño, pero ¿qué hay del resto? Entonces, tú tienes que estar preparado para poder intervenir a cualquier niño, a cualquier paciente. Entonces, para ello necesitas saber cómo funciona esta población. ¿En dónde es que tiene las dificultades? Por ahí de pronto ustedes van a encontrar algunas palabras que son propios del lenguaje. Como tenemos varias diapositivas, ¿sí? Entre 14, 15, si no me equivoco. Entonces, por favor, ustedes ya tienen y se presume que la mayoría de ustedes ya son personas adultas y esto incluso se aprende, ¿no?, en la etapa escolar, ¿no?, cuando llevamos todo esto. Entonces, si ustedes por A o B no entienden por ahí una palabrita, yo les suplico, por favor, ¿no?, si van a hacer alguna pregunta, que sea breve, ¿sí? Y de lo contrario, si ustedes quieren ya una información mucho más amplia, lo investigamos, porque si solamente nos quedamos plasmados en una diapositiva, nos va a faltar tiempo para explicarles las demás. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿no?, por el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. Y acá también, obvio, está incluido lo que es la comunicación. ¿Sí? Entonces, la enorme heterogeneidad sintomática que presentan las personas con TEA en las distintas dimensiones que se manejan también se refleja en el lenguaje y la comunicación, dando lugar a un espectro de funcionamiento que abarca desde la ausencia de conductas con intencionalidad comunicativa hasta el empleo de conductas de mayor complejidad funcional y formal. Es por ello, cuando vemos, por ejemplo, a un niño, preguntamos, ¿hay intención comunicativa? Es decir, ¿el niño está interesado en comunicarse contigo? Eh, no hablemos la forma, porque la forma pueden ser diversas, ¿sí? Alguno va a decir sí, intenta hablar, intenta pedir, ¿no? Otros señala con el dedo, otros cuando quiere comer, como no sabe pedir, se tira al piso, llora, se enoja, se molesta. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no?, podemos ver una intención. Hablemos de la intención como tal, ¿vale? Pero otros niños de pronto, si le das de comer, bien. Si les das líquido, bien. Si le sacas fuera, también. Pero no hay una intención de comunicarse, no hay esa intención de querer pedir. Vamos a ver acá. La mayor parte de los autores coincide
en que en el desarrollo normal existe una clara continuidad entre la comunicación preverbal y la comunicación verbal. Y los niños normales preverbales constantemente desarrollan aptitudes y construyen esquemas comunicativos que son fundamentales para el posterior desarrollo del lenguaje. En alguno de estos aspectos son la regulación temporal del intercambio social, que se define como el modo en que regulamos temporalmente nuestra comunicación verbal o no verbal en la relación con la otra persona, y las pautas de atención y acción conjunta, la expresión facial, las miradas de referencia conjunta y los primeros gestos, principalmente en el gesto de señalar. Vamos a explicarlo. Cuando tenemos un niño, ¿no?, que no tiene TEA o presumimos que no lo tiene, su lenguaje va a ser gradual. Y si se dan cuenta ahí también, vamos a encontrar que no todos los niños hablan al mismo tiempo o se comunican al mismo tiempo o comienzan no a tener un lenguaje al mismo tiempo. Algunos, ¿no?, lo hacen de una forma más temprana y otros más tardía. Es lo mismo con caminar, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos llamar natural en el ser humano, que son procesos, etapas del desarrollo del niño como tal. Entonces, de repente, algunos niños van a caminar más rápido y otros se van a demorar. Algunos niños van a empezar hablando quizás más rápido, pero de repente no caminan. ¿Ven? Entonces, estos son propios de la edad del niño, ¿sí? Que va avanzando por etapas. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos a un niño que ya va avanzando en edad, que ya de repente va entrando pues al kinder y va avanzando y no hay un lenguaje como tal? Y vemos otros niños propios de su edad, a sus pares, y vemos que en el lenguaje están bastante avanzados. Entonces, hay algunos padres que sí se preocupan por ello. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? El que no hable o el que solamente imita palabras sueltas o sonidos está todavía dentro de su edad cronológica. ¿Lo está o ya no está? Porque para cada edad se presume que van hablando cierta cantidad de palabras, aunque no siempre se cumple, o muchas veces no se cumple. Se espera que se cumpla, pero no siempre se cumple. Cuando se lleva al niño a esto de niño de control sano, te dicen, bueno, el niño tiene tanta edad y ya por lo menos debe estar articulando 50 palabras, etcétera. Y tú dices, 50 palabras, pero si apenas dice mamá, papá, tete. Entonces, no siempre se da. Pasa de repente un tiempito y el niño se suelta total. Pero en los niños con TEA que específicamente tienen problemas en el área del lenguaje, eso no va a suceder. Es por ello que muchas veces dentro del abordaje multidisciplinario van a tener una terapeuta específicamente dedicada o enfocada en esta área. Los niños con TEA muestran dificultades en la adquisición de las primeras etapas del lenguaje. Dentro del periodo crítico natural, la mitad de la población, es decir, un 50% de los casos, no desarrollan un lenguaje funcional y la mayor parte de las conductas comunicativas que producen se realizan a través de las modalidades de carácter no verbal, poco elaboradas, generalmente mediante un repertorio restringido de conductas instrumentales. Cuando los niños con autismo son capaces de comunicarse mediante el uso del lenguaje oral, generalmente acceden a este medio o mediante la ecolalia. Hay diferentes tipos de ecolalia. Acá es la inmediata y la diferida. La ecolalia como tal, ¿qué es? Cuando los niños repiten una y otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿sí? Es decir, hay escasez de lenguaje creativo. Se han encontrado indicadores que la ecolalia podría responder a un estilo global de análisis del lenguaje, es decir, que el niño con autismo utilizaría los mensajes que recibe como un todo. Ojo ahí, lo recibe como un
todo. Es decir, no analiza cada palabra, frase, oración que está viniendo de la otra persona, ya sea mamá, sea papá, sea su acompañante, sea su terapeuta, sea su compañero. Es decir, lo recibe de forma global, ¿sí? Sin analizar las diferentes partes del enunciado de forma separada y sin entender el sentido general. Se han encontrado dificultades en los componentes semántico y pragmático. Esta concepción responde a las observaciones que se han realizado sobre el uso social del lenguaje, tan peculiar que muestran sobre todo la población TEA, grado 1. Ahí tenemos 2 grados, 1, 2 y 3. En algunos casos, las alteraciones graves en la pragmática, ¿no? Cons- eh, en este caso, contrastan con una adecuada estructura formal del lenguaje, al menos en los casos de alto funcionamiento, también llamados Asperger, ¿sí? Se caracterizan por dificultades en la comprensión de actos de habla indirecta, metáforas, bromas y en el uso de un lenguaje retórico poco ajustado al interlocutor. Les explico. En estos casos, cuando ya hablamos, ¿no?, de lenguaje indirecto, metáforas, bromas, etcétera, cuando tú le dices a un niño como tal una broma o una metáfora, no te van a entender, ¿sí? O sea, lo que tú esperas, de pronto, me dice su compañera que escucha muy bajito. A ver, voy a acercarme un poco más a la computadora. Listo. Lo que tú esperas de pronto en este caso es que el niño de repente se ríe a la broma que tú estás haciendo, como los otros demás niños. Y es más, muchas veces te devuelven la broma. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tú le haces una broma y el niño no responde a eso? Para nada. Por favor, ¿me pueden indicar con respecto si se escucha bien? Karina, ¿alguna de sus compañeras? ¿Está mejor el sonido? Lo noto igual. ¿Así? Ajá. Bueno, acá estoy regulando todo y todo está igual que antes. Y ya, Bueno, Rosa me dice que se escucha capaz que... bien. Ya, ya. Cualquier cosa igual me Gra- escribe. ¿Ya? Listo. Gracias también por avisarme. De repente yo también, lo que pasa es que suelo a veces hablar bajo por la costumbre de las terapias. Bien, se escucha bien también, me dice Joana. Gracias Karina, gracias a todos por estar pendientes. Bien, entonces, cuando hacemos este tipo o compartimos este tipo de lenguaje con esta población, eh, pues lamentablemente no nos vamos a poder entender, ni ellos a nosotros, ni nosotros al de repente a ellos, claro, si no conocemos. En este caso, ustedes ya están preparados y van a conocer. El problema es de los padres, por ejemplo, que al de repente no conocen esta parte de acá. Es por eso que es muy valioso, es importante que ustedes también tengan la teoría y que puedan explicar a los padres. Es decir, mira, yo a mi hijo mayor, cuando yo le hago las bromas, él se ríe, me responde, pero Pedrito, ¿no? Mi hijo o mi hija no me responde. No me responde, es como si no estuviera, no le interesara, pareciera que no me escuchara. Entonces ustedes, a ver, le explico, papá, mamá, etcétera. Lo que pasa es que el niño como tal o la niña como tal no te entiende el habla indirecta, no te entiende las metáforas, no te entiende las bromas. Es decir, lo que tú esperas que él de repente lo encuentre como gracia, como chiste, y que se puede reír de ello o como divertido,
No lo encuentra sentido. Es por eso que no te recepciona, a diferencia de tus demás hijos. Entonces tú ya tienes la base para poder explicar el porqué de. Por otro lado, cuando hablamos de un lenguaje retórico, me parece que yo la vez pasada algo les comentaba de un niño que yo en una evaluación yo le pregunté, ¿y qué es Marte? Y me comenzó a dar, pero así con todas las palabras súper rebuscadas, a qué distancia estaba de la Tierra, qué planetas estaban a su alrededor. Y claro, es un niño de 8 años. Y si esa misma información lo quiere compartir con su compañero, el otro compañero no lo va a entender. Es decir, no hay algo en común que ellos puedan compartir. Al de repente el otro compañero quiere jugar, se me ocurren las canicas, no sé, hay un montón de juegos. Pero el niño con autismo grado 1 tampoco lo va a encontrar entretenido. ¿Ve? Porque es intercambiar, es el área social, es la comunicación, ¿no? Y no lo va a encontrar entretenido. Más bien a él le va a gustar al de repente que lo escuchen acerca de Marte, de los planetas, qué aspectos tiene, qué características, a qué distancia. Y al otro niño de 8 años no va a estar interesado. Es decir, no te entiendo lo que me estás diciendo y por último no me interesa. ¿Ve? Veamos acá. Desde las teorías neuropsicológicas explicativas del autismo, también se analiza el funcionamiento de la comunicación y el lenguaje. La hipótesis de la función ejecutiva responsable de la planificación, control de impulsos, inhibición de respuestas inadecuadas, búsqueda organizada y flexibilidad de pensamiento y acción cumple una función importante en el lenguaje. Ahora, ¿encontramos flexibilidad en los pequeños? No, sobre todo cuando están molestos. Cuando se molestan, no te escuchan, no quieren entender. Solamente ellos están metidos en lo que creen que para ellos está bien. Y sacarlos de ello te va a tomar un tiempito. No siempre es fácil. Es complicado y más aún si no te sabes los mecanismos para poder sacarlo, ¿sí? Los niños con autismo no utilizan el lenguaje de modo espontáneo, lo que yo les decía hace un tiempo. Cuando tú preguntas algo, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué te sirve un carro? Muchos dirán, para movilizarme. Punto, ahí queda, ¿no? Pero para un niño con autismo, en principio lo va a pensar en imágenes. Luego va a pensar el modelo, el año, el tamaño, el color. ¿Ve? Es por ello que muchos niños, y justamente si no me equivoco, una de sus compañeras, Patricia, si no me equivoco, comentaba que la vez pasada, bueno, la clase pasada, de que el niño a la cual ella cuida, pues se renegaba que sus papás no le escuchaban porque se demoraba mucho en armar una frase. Pues acá tienen la respuesta, ¿ve? Entonces, para autorregular su acción adecuadamente y de forma compleja, ¿no? Ellos necesitan más espacio. Es por eso que en esta área necesitan entrenamiento y del otro lado ser más tolerantes, tener el espacio, la paciencia, el tiempo, la actitud empática y la escucha activa, entre otros factores. Aparece este uso del lenguaje, ¿no? Y se observan errores en la elaboración de un pensamiento verbal que sirve para planificar el futuro a largo plazo y que vaya más allá de los intereses limitados que se describen en los niños con autismo. ¿Ve? Ahora, también se ha descrito que las dificultades de comprensión de oraciones se muestran, o perdón, que muestran los niños con autismo pueden relacionarse no específicamente con una alteración en la comprensión gramatical, sino con la tendencia a centrarse en los detalles del contenido. ¿Ve?
Es decir, no solamente se tienen que tomar su tiempo para descodificar la información que viene de su entorno, sino también que ellos se centran en cada detalle del contenido como tal, y para eso, obviamente, necesitan tiempo. Los niños con TEL, acá vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es TEL? Trastorno específico de lenguaje. Vamos a ver cuál es más o menos la diferencia, porque no vamos a encontrar a niños que tienen problemas de lenguaje, vamos a decir autismo. A todos que tengan, aunque sea un autismo, no. Acá también, bueno, esto es una de varias, ¿no? Pero lo más cercano a lo que tenemos TEA son los niños con trastorno específico de lenguaje, TEL. También muestran dificultades narrativas que se caracterizan por mostrar un orden temporal inadecuado, omisión de elementos cruciales para que el interlocutor comprenda lo que expresan, omisión de palabras de función, producción de más disfluencias que los niños, control y emisión de respuestas incoherentes, escasamente coordinadas con el sentido global de la narración, entre otros aspectos. Generalmente en estos niños se les encuentra problemas o dificultades por omisión, ¿sí? Es decir, omiten una letra, ¿no? O cambian una sílaba por otra, ¿ve? Y lo vamos a encontrar esto con mucha frecuencia, ¿sí? Pero no por eso vamos a decir son autistas. Es por eso que ustedes también necesitan, ¿no?, saber esto. Más adelante hemos hecho un cuadro comparativo para que ustedes puedan ver las características de ambos. Por un lado, lo que es TEA, y por otro lado, lo que es TEL, para que ustedes tengan una información más exacta, más precisa. Acá lo tenemos, ¿sí? El cuadro comparativo TEL y TEA. Se puede observar alguna de las diferencias, porque vamos a encontrar muchas diferencias. Entonces, estas solamente son algunas, ¿sí? Vamos a ver lo que es TEA, que nos dice, los niños con TEA presentan menos conductas de atención conjunta, es decir, atención, concentración, memoria, es decir, te van a hacer, por ejemplo, el contacto visual. Con ellos es esta técnica. Mírame, mírame, hola, ¿cómo estás? ¿No? En cambio, los niños con TEL, su atención es mucho más sostenida, ¿ve? Entonces, acá que nos dice, los niños con TEA presentan menos conductas de atención conjunta que los niños con trastorno específico de lenguaje. Los niños con TEL compensan la ausencia de lenguaje con otras modalidades de comunicación no verbal, como los gestos. ¿Ve? De repente tienen ellos alguna dificultad para decirte lo que quieren, pero utilizan bastante los gestos no verbales. ¿Ve? En cambio, los niños con TEA no necesariamente. Los niños con TEA usan menos vocalizaciones con intención social en etapas tempranas del desarrollo del lenguaje que los niños con TEA. Es decir, esta población no hay específicamente, o por lo menos el niño no busca esa interacción con otros niños. Como hay otros niños que les encanta salir con los amiguitos, que vamos aquí, vamos allá, vamos al parque, buscan hacer amistad. Los niños con TEA no. Muy rara vez, pero generalmente ellos juegan solos. Pueden estar con niños y eso es otro de los errores que cometen tanto los profesores, pero sobre todo los padres, cuando tú preguntas, ¿no? ¿Tu niño interactúa con otros niños? Sí, sí, claro. Él siempre interactúa con otros niños, no se hace problemas. ¿Juega con otros niños? Sí, sí.
¿Y a qué juegan? Ah, bueno, él juega a los carritos, juega a armar torres. A ver, usted me dice que sí interactúa, luego me dice que él juega. A ver, ¿interactúa o no interactúa? No, sí interactúa. Cuénteme cómo lo hace. Ah, bueno, si hay un salón de juegos, ¿no? Él va a lo que le interesa. Por poner un ejemplo, le encantan hacer las torres con los cubitos y él se siente en un lado y arma sus torres. Y los demás niños también juegan por su lado y a lo que quieran, pero él arma sus torres porque a él le gusta armar torres. La pregunta es, ¿hay una interacción social ahí? No lo hay. No hay ninguna interacción social ahí. El hecho que esté compartiendo un espacio físico, como sea o como se llame un salón de juegos, por ejemplo, eso no quiere decir que el niño está interactuando con su par, está compartiendo juguetes, ¿ve? O están compartiendo roles, ¿no? Como vamos a jugar al doctor, vamos a jugar, ¿no? A X juego. No hay esa intención, porque el niño, claro, están bajo el mismo techo, como les decía, y valga la redundancia, bajo el mismo espacio físico, pero no hay esa interacción como tal. Y es ahí, por eso, cuando ustedes tengan que preguntar por la información o los papás, que tenemos acá papás también, vean ese espacio y no confundamos cuando vayamos a otro profesional y nos pregunte por el área social, no confundamos. Claro, él puede estar de repente en un parque de juegos, puede estar divirtiéndose, puede jugar a su modo, excelente. Pero lo que cuando hablamos de áreas sociales, que el niño como tal comienza a jugar, por ejemplo, si es una niña, a las muñecas, comparten juegos, comparten roles, yo soy la enfermera, tú eres mi paciente, o tú eres el doctor, o jugamos al papá y a la mamá, etcétera. O al colegio, tú eres la profesora, yo la alumna, tú me haces las tareas, o jugamos a las comiditas, es decir, hay una interacción permanente. ¿Ve? Y por lo tanto, un intercambio, ¿no? De lenguaje verbal y no verbal. No es el caso de los niños. Ellos disfrutan mucho jugando solos, sus espacios, no les gusta que les toquen sus cosas, porque si ellos están armando torres y el otro quiere armar a la vez o quiere participar, no les gusta. ¿Sí? Los niños con TEL muestran dificultades a nivel receptivo y expresivo. Claro, lo que pasa es que para ellos hablar y dejarse entender les dificulta, ¿ve? Y generalmente en estos casos, cuando sienten que la otra persona no les comprende, obviamente se frustran. Y como cualquiera, ¿no? Yo te estoy explicando algo, te voy a explicar una, dos, tres, o te pido algo y tú me sigues diciendo, pero es que no te entiendo, es que no te entiendo, háblame más claro. Pero si el niño no puede hablar, está en proceso, ¿ve? Los niños con TEA no usan gestos convencionales como saludar con la mano, señalar o negar con la cabeza, cosa que sí lo hacen los niños, ¿no? Con TEA, ¿sí? Los niños con TEA sí aplican esta dinámica. Veamos. Salvo que lo enseñes, ¿no? Lo que en muchos casos e incluso lugares, centros, ¿no? Que ellos lo llaman, vamos a entrenarlo, ¿no? Entonces, como si decimos chao, ¿ve? Hola, pero eso es ¿por qué? Porque el niño ha sido entrenado, capacitado, se le ha enseñado a hacer este gesto que a muchos de nosotros se nos es natural porque le hemos aprendido de nuestra familia, de nuestros padres, ¿no? De nuestro sistema, de nuestro entorno, ¿ve? Porque todo es aprendido, tampoco nacemos con todo ese repertorio de aprendizaje, ¿no? O te preguntan algo, ¿no? Pues, alumna Karina, ¿usted hizo la tarea? ¿Ve? Es decir, hay un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal
que básicamente refuerza su lenguaje no verbal por solamente diciendo Como no está diciendo no como tal, solamente está haciendo refuerza con el lenguaje no verbal. El niño TEA no lo va a hacer. ¿Sí? No lo va a hacer. Tampoco va a saludar a lejos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos, pues veo a mi amiga, no sé, se me ocurre Joana, digo, hola Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ve? Lenguaje no verbal, no verbal, no, pero estoy apoyando a mi lenguaje verbal. El niño TEA no lo va a hacer, ¿sí? En cambio, los niños con TEL sí lo hacen. Los niños con TEA en general se presentan, ¿no? Menor riqueza comunicativa pragmática. Es decir, ellos básicamente, cuando hablamos de comunicación, porque ahí es el sesgo, ¿no? Lo que tenemos, por ejemplo, el área comunicativa, el área social, el área afectiva, ¿no? Básicamente son sus pilares de déficit. Entonces, acá, literal, es entrenamiento también en esta área. En cambio, ¿no? Los niños con TEL muestran dificultades en los componentes formales del lenguaje frente a los niños, ¿no? Con autismo. Bien, vamos a pasar acá y ahora bien, vemos cómo niños con TEL manifiestan dificultades pragmáticas y de la misma forma niños con TEA que TEA con dificultades formales de lenguaje, fonología y sintaxis. En la actualidad parece existir, miren, parece existir un solapamiento entre los perfiles lingüísticos del TEL y del TEA. Por eso lo he marcado con negrito para que sobresalga, ¿ya? Porque acá hay algo valioso que ustedes también lo deben de saber y nos lleva a pensar en la idea de un posible genotipo común y compartido. No obstante, no existe evidencia que aclare unos síntomas bien definidos en cuanto a ambos trastornos, por lo que podemos delimitar estas áreas en sus diferentes dimensiones de lenguaje dentro de las distintas condiciones clínicas y de esta forma observar su evolución, clave que nos brinde la realización de un buen diagnóstico diferencial. ¿Qué les parece? Es decir, si nosotros esperamos áreas bien definidas donde no haya lugar a error entre TEL y TEA, no lo vamos a encontrar. Acuérdense que el TEA tiene una comorbilidad bien amplia y muchas veces se va a parecer al TEL, ¿ve? Y a veces el TEL se va a parecer al TEA. Es por ello que yo en este caso, por ejemplo, a mis pacientes, yo recomiendo sobre todo a los papás. ¿Qué les digo? Es mejor que le des intervención a temprana edad que si avanzando el tiempo, si tiene TEA, pues habrá aprovechado este espacio full a que lo tenga y nunca haya recibido nada. Y cada vez su situación se va a hacer más álgida, porque finalmente, ya sea TEL o sea TEA, un abordaje temprano, a tiempo, oportuno, no le va a hacer daño. Todo lo contrario, le va a ayudar, le va a favorecer. Ahora vamos a centrarnos, acá les he puesto un poquito de información en el sistema de comunicación por intercambio de imágenes, la famosa PEX, ¿sí? Vamos a ver cómo es que ustedes, ¿no? Van a poder comunicarse, van a poder armar su programa de intervención con respecto a esto. Mari, adelante Mari. Licen, ¿cómo está? Muy buenos días. Realmente a mí me llama mucho la atención lo que usted acaba de mencionar entre la diferencia de los niños que tienen TEA y de los que tienen TEL. Pero mi pregunta es, Licen, ¿puede estar unido? O sea, que tenga el diagnóstico como tal de TEA, pero tener estas dificultades
marcadas en el área del lenguaje como tal. Puede Eh, estar unido, Sigue, Mari. no, le consultaba yo, ¿sabe? Porque a mí me tocó un año trabajar con un niño dentro de una institución educativa y el niño tenía este diagnóstico TEA, pero también direccionado con dificultades del lenguaje. El niño tiene 7 años en ese entonces y él no verbalizaba palabras claras, solo había como un balbuceo. Por ejemplo, al poder contar los números también, incluso el contenido que llevaba dentro de un primero de primaria era adaptado por el tema de que él no podía pronunciar ni siquiera hacer conteos, pero eso sí, él era muy en el área visual, era demasiadamente, como dice, él tiene su memoria fotográfica, ¿no? Entonces, él lo realizaba, usted le explicaba una vez la consigna, él lo realizaba, pero también la pregunta era de la mamá, ¿no? ¿Realmente será que él está comprendiendo lo que está realizando o lo hace solo por imitación? Entonces, yo tuve que implementar diferentes estrategias para ver si él realmente estaba comprendiendo lo que se le estaba explicando. Entonces, a mi pregunta iba ahí, ¿no? O sea, la duda de que puede ir ligado como tal un trastorno de TEL al conjunto con un diagnóstico TEA. Gracias, Mari. Mira, justo por eso les puse esto. Sí, y les marqué con negritas. Y se agradece a Mari por estar al pendiente y también por contarnos su caso, bastante importante y un aporte muy valioso en el sentido de que eso también nos pone a reflexionar, ¿no? En cuanto a las preguntas de los padres. Es por ello también vuelvo a recalcar de que necesitamos la parte teórica, necesitamos información, no irnos específicamente a las herramientas como tal, porque a ustedes les van a preguntar y el mismo papá se va a preguntar y muchas veces se va a quedar con muchas preguntas sin respuestas. Empezamos por la premisa de que la población TEA tiene una comorbilidad y sí, se ha encontrado niños, ¿no? Con TEA, claro que sí. ¿Ve? Y muchas veces se confunden. Al final, yo escucho a los papás. Yo ya no sé cuál es cuál. Ya, al final, yo ya estoy tan confundido que no sé por dónde empezar. Y claro, es natural en los papás. ¿Por qué? Porque los papás como tal quieren que sus hijos salgan adelante. Es más, de repente antes que llegue ese niño ya habían planificado qué es lo que podría hacer en el futuro, ¿no? Es decir, toda una secuencia. De pronto te llega un niño, ¿no? Con estas aptitudes. Te llega un niño con una condición, porque no es una enfermedad. Y es como que tienes que reestructurar todo. Y para ello, como para completarlo, no tienes la información. ¿Ve? Entonces, ustedes van a estar acá para que ustedes también puedan despejar dudas. Mari, te vuelvo a recalcar, sí, hay la probabilidad de que se encuentre TEL en los niños TEA, ¿sí? Entonces, ahora Gracias. a ti, Mari. Nos vamos, ¿no? Al sistema PEX, que nos dice que es un tipo de sistema aumentativo y alternativo de la comunicación SAC, ¿sí? Basado en imágenes destinado a facilitar la comunicación en personas con TEA o alguna discapacidad con dificultades en lenguaje. O sea, no solamente esto lo vamos a encontrar específicamente en TEA, también se puede utilizar en diferentes situaciones, incluso en algunos casos en personas que hayan tenido un accidente, ¿no? Y que hayan perdido, ¿no? Lo que es el área del lenguaje haya sido afectado y hayan perdido esta condición, ¿no? De lenguaje también se puede utilizar. No solamente es exclusivo o exclusividad de la población TEA, también se puede utilizar en otras áreas. Vamos a ver acá. Listo. ¿Qué son los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación? ¿Sí? Son formas de expresión diferente del lenguaje hablado que tienen como objetivo aumentar el nivel de expresión y o compensar las dificultades de comunicación.
que representan las personas en el área de lenguaje. Entonces vamos a tener tanto los PECs como el SAT, que es básicamente un sistema que va a apoyar al niño a poder comunicarse mucho mejor o que su comunicación sea mucho más efectiva. Vamos a ver acá. Acá. La comunicación aumentativa y alternativa incluye diversos sistemas de símbolos, tanto gráficos, fotografías, dibujos, pictogramas, palabras, letras, como gestuales, mímica, gestos o signos manuales. Acá ustedes deben entender algo muy valioso, que acá mucho va a depender de la creatividad de ustedes. No hay un manual específico con respecto a estos sistemas donde te diga, tienes que utilizar primero A, C, B, D, X, M. No lo hay. En este caso, para que tú implementes el sistema como tal, tienes que ver, analizar, observar y estudiar el caso como tal. Esto de acá no necesitas, no necesariamente comprarte material muy caro, exclusivo, etc. Este material tú lo puedes armar en tu casa de diferentes formas. Y si tu niño ya es más grandecito, incluso le puedes hacer con tu niño o tu niña. La forma que tú lo quieras armar o la forma que ustedes lo quieran armar son diversas. Hay algunos que lo hacen como en un pizarrón, ¿no? Que esté cerca al niño, a su alcance, ¿no? Y puedes poner ahí, por ejemplo, ¿no? Esto es lo mismo lo que tú dices en palabras. Bueno, Pedrito, mira, vamos a salir al patio en un rato, vamos a hacer la formación, luego vamos a hacer la actuación por el Día de la Madre o por Navidad. Nos van a dar, pues, de repente algún bocadito, algún dulce, alguna bebida, ¿no? Luego vamos a disfrutar de ese espacio con los compañeros y luego nos van a despedir, por ahí de repente nos dan un regalito, al de repente, ¿no? Nos dan un regalito y regresamos al aula, recogemos las cositas y nos vamos con nuestro papá o mamá. Es decir, esto de acá, ¿no? Lo vas a poner en imágenes, de pronto, lo que quieres decir en palabras. Es una secuencia. ¿Qué describiste ahí? Todo lo que tenías que hacer en el evento como tal, ¿vale? Entonces, los recursos que tú utilices, la forma como lo quieras decorar para que sea llamativo, va a depender de tu creatividad, ¿sí? Entonces, lo que se te puede dar acá es el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto de cepillarse los dientes. Hacerle toda una secuencia para cepillarse los dientes. Tiene que ir al doctor. Nunca lo has llevado al dentista. Perfecto. Le tienes que hacer toda la secuencia, lo que el dentista va a hacer. La mamá está embarazada. Tienes que hacerle toda la secuencia, que le va a llegar un hermanito, que de repente va a llorar, también va a tomar té, etc. ¿Ve? Entonces, acá vamos a encontrar diversos. Incluso vamos a encontrar, ¿no? Instrumentos de uso tecnológico también. Tengo entendido que a la actualidad incluso hay celulares que ya tienen todo este sistema PEX, ¿sí? Vamos a ver acá. Acá yo le he vuelto a poner un poco más grande, ¿sí? El uso de signos manuales requiere disponer de habilidades motrices suficientes como puede ser el caso de personas con discapacidad intelectual o TEA, ¿sí? Avanzamos un poquito. Productos tecnológicos, electrónicos, portátiles, diseñados o las tablets con programas especiales que los convierten en apoyo valioso. Símbolos gráficos abarcan desde el sistema más sencillo o muy sencillo, basados en dibujos o fotografías, hasta sistemas progresivamente más complejos. ¿Cuánto hablamos de esta situación? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos a un niño, ¿no? Con TEA y con otra discapacidad física? ¿Qué pasa ahí? En estos casos vamos a encontrar pues otra forma también de poder comunicarnos con ellos y poder compartir, ojo, el mismo lenguaje. Este entrenamiento va a ser tanto para los padres, para la familia, como para tu persona como acompañante de. Porque si, por ejemplo,
el niño te comienza a hablar con ciertos símbolos, ¿no? Vamos a suponer, trata de usar sus manitos para darte a entender algo, que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene sed, que quiere otra cosa, y tú no sabes interpretar ese lenguaje como tal, no hay una comunicación, ¿sí? Entonces, fíjense acá, ¿no? No solamente exclusivamente son las tarjetas, también son el uso, ¿sí? De otros sistemas que de repente al niño le gusta usar. Es que yo no te entiendo cómo tú estás haciendo con tus manos, porque yo no sé lo que tú me estás pidiendo. Mejor usa la tarjeta. ¿Qué estás haciéndole limitando? Y lo que se necesita acá es aumentar la parte comunicativa, la parte de su lenguaje. Ahora, algunas personas me dirán, sí, él habla, pero nunca se comunica. Es cierto. Hay personas, hay niños, no tienen problemas para hablar, pero simplemente no se comunican, es decir, casi nunca escucha su voz. Y para ello, igual, tienes que estimular. ¿Ve? He encontrado niños que pese a que hablan, solamente, ¿no? O te dicen, y los papás, en vez de ayudar, es, ya estoy harta de que me estés haciendo esto o esto. Si tú hablas, pídeme si quieres algo. Entonces, ¿qué es lo que están utilizando ahí? Una reacción no tan adecuada o acorde, ¿no? Es, cariño, hijito, hijita, no te entiendo. ¿Qué te parece si lo hablamos? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que deseas? De pronto es más convencional que lo anterior, ¿no? Porque lo anterior ya incluso hay un lenguaje un tanto agresivo, ¿no? Y miren acá, pictogramas para ayudar a vestirse, pueden dividirse en diferentes áreas, acorde a las necesidades que requieren trabajar, ¿sí? Les he puesto acá algo específico, ¿no? Para vestirse. ¿Qué es lo que se tiene que poner primero, segundo, tercero, acorde a dónde se van? Por ejemplo, si se van a una fiesta formal, ya sea a un matrimonio X, ¿sí? Si se van a la playa, si se van a la piscina, si se van al parque, etcétera. Ustedes lo pueden acondicionar acorde, ¿no? A sus necesidades, al lugar donde ustedes van a ir, van a asistir y qué es lo que necesitan trabajar en ese momento, ¿sí? Y también para aumentar lo que es el vocabulario, ¿ve? Por eso tienen acá un montón de palabras sueltas, ¿sí? Aumentar su vocabulario, todo lo que sea necesario. Ahora, lo otro, si podemos, o licenciada, doctora, ¿podemos utilizar esto para aprender, para que el niño aprenda a leer, a escribir? Por supuesto que sí. Claro, los niños gradúan, por supuesto que sí, los dos también, ¿no? Utilizamos, ¿no? Acá tienen ba, be, bi, bo, bu, ¿no? Sa, se, si, so, su, etcétera, ¿no? Con las imágenes correspondientes. Por supuesto que lo pueden utilizar. Claro que sí. Entonces, eh, básicamente acá utilicen su creatividad. Si tienen que decorar, de repente cada tarjetita con un color. Hay cartulinas escarchadas, bueno, no estoy tan inmerso en esto de la papelería, y diferentes materiales que incluso tienen un brillito que les llama la atención, de repente por ahí algunas figuritas, algo curioso, ¿no? Para que les llame la atención, ¿sí? Entonces acá van a utilizar mucho su creatividad. Voy a mandarles material extra pero para que ustedes no lo puedan acondicionar. De pronto, por ejemplo, las praxias, pero no es como una terapia de lenguaje como tal. Es de repente como para estimular a que el niño ya empiece, ¿no? Lo que es al menos la intención del lenguaje. Sopla, ¿no? Hagamos este ejercicio, el otro ejercicio y selecciona sobre todo. No es que todo lo hagas como tal. Selecciona qué le gusta, qué le agrada. Ve midiendo, no fuerces, no obligues. ¿Ven? Muy bien, estimados alumnos, nos vamos a quedar acá hasta la siguiente semana que empezamos la clase número 16, el sábado que viene.